mañana vamos a hablar a partir de ese proyecto. Lo que vamos a preparar ahora es una pequeña retroalimentación de la parte de lineamiento de la actuación del juez en la audiencia. Pero vamos a hablar de esta parte sin decir, no vamos a tocar los otros puntos. Ustedes saben, son 6 temas que hemos puesto en la plataforma virtual. Tenemos entendido que ustedes ya en esta fase virtual han podido revisar los 6 temas, han tenido unas lecturas, un control de lecturas que les ha permitido más o menos ya avanzar un poco en esto, ¿no? Básicamente para los lineamientos de la actuación del juez en la audiencia, hemos pedido que revisar las páginas 37 a la 43 del protocolo, y si ustedes se fijan, esto está en la parte, en el anaranjado, el número 4. Y bueno, voy a hablar un poco de por qué hemos visto que la actuación de los jueces que teníamos delante de nosotros, que son del grupo anterior, han tenido algún manejo de la audiencia diferente. ¿Hay notado un manejo de la audiencia diferente a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente a ver en las audiencias de medidas cautelares? ¿Sí? A ver, doctor. La verdad no, con relación a sus audiencias no. ¿Alguno ha encontrado alguna diferencia con relación a las audiencias que ustedes manejan o que están acostumbrados a ver? ¿O son exactamente iguales? A ver. La palabra al Ministerio Público, que se generalmente requiere la medida cautelar, para que pueda no solamente argumentar, sino acreditar lo que está argumentando por la petición de la medida extrema. Y luego le toca a la defensa del imputado, pero ya no se le concede nuevamente la palabra, ¿no es cierto? Entonces, única vez termina de fundamentar el Ministerio Público y ya no tiene posibilidad. Ya, esa es una diferencia, ¿no? Se le concede la palabra una vez al Ministerio Público, de un solo chorizo suelta todo, luego a la defensa, de otro chorizo suelta todo, y luego, a ver, pasamos a la resolución. Tal vez alguna dúplica, si se dijo algo, el otro lo escuchó, nos insiste, y tal vez, si vemos que vale la pena, le damos las horas. Ya, es una diferencia, ¿no? Pero, primero, buenas tardes. En una audiencia de medida cautelar, lo que hacemos es consultar a las secretarias si se pueden crear por correo de control, si las partes han sido debidamente notificadas para la presente audiencia. Y ahí la secretaria informa si efectivamente se encuentran las partes, han sido notificadas, o caso contrario puede ser que no ha sido notificada la víctima para la audiencia, por lo cual ponemos a consideración del Ministerio Público o la defensa si es posible suspender a la audiencia o diferir por el motivo de que la víctima no ha sido notificada debidamente una audiencia, ¿no? Perfecto. Otro elemento diferenciador con relación a la audiencia que hemos tenido es que aquí el juez es el que ha pedido que se identifiquen a las partes y ha dado curso a la audiencia porque todos estaban presentes. No ha habido una secretaria intermediaria que ha estado ahí revisando un expediente o un cuadernillo donde esté registrado si se notificó o no se notificó. Esa es la otra diferencia que hemos encontrado. La otra diferencia es que no se le ha pasado ningún documento al juez, es decir, no ha revisado ninguna prueba. Él ha solicitado, si es que ha considerado pertinente, la prueba. Entonces esa es otra diferencia. Sí, evidentemente ha habido otra diferencia. El juez no ha pedido pruebas a no ser que considere que hay una discrepancia entre uno y el otro. O sea, solamente cuando, por ejemplo, la defensa dijo esta situación es X y el Ministerio Público dice es Y, ahí considera que él tiene que ver una prueba respecto a eso, porque no están de acuerdo. Pero en todo lo demás, mientras uno decía tiene domicilio y el otro dice no me opongo, tiene domicilio, yo lo que quiero es peligro de obstaculización, no le pedía ninguna prueba, ¿no? O sea, no era necesaria una lluvia de pruebas, ¿no? Gracias. Considero que pedir informes
secretaría ya ha pasado de moda, con el mayor respeto que se merece el colegio. Con el nuevo Código de Procedimiento Penal, con la ley desde el 99 de la aplicación anticipada, se venía recomendando esta situación. Y además había en la ley de organización judicial las faltas leves de impropiedad de providencias o pedir informes de cuestiones que están en el expediente o cuaderno de control jurisdiccional que tiene a la mano el juez. Por ejemplo, en mi despacho, ¿qué opción sería? Informe secretario están las partes. Sí, yo estoy bien. Estoy bien, está el fiscal, no está. Informe, sí están notificadas las partes, pero 2 horas atrás, entonces se instala la audiencia, estamos en el Ministerio Público, abogado A, B, C, acredita sus credenciales, cumpliendo la ley 387 y punto, arranca. Eso de los informes da dilación, ahí perdemos 3, 4, 5 minutos. Otra diferencia, claro, evidentemente, ¿no? Si el problema es que las audiencias duran demasiado, entonces tendríamos que tomar medidas para agilizarlas. Si son audiencias orales y las partes están frente a nosotros, probablemente el fiscal ha estado más de 50 veces sentado ahí frente a nosotros y lo propio es el abogado defensor, ¿no? Entonces probablemente si les pedimos que se presenten y ellos mismos se reconocen entre sí y no tienen ningún problema con decir, bueno, es el fiscal y después el abogado que viene siempre, no hay necesidad de perder el tiempo haciendo que la secretaria lea 5, 4 o 10 minutos, ¿no? Esa es otra diferencia. Buenas noches. Otra diferencia que he podido notar es el tema de la presentación del juez, ¿no? Se presentan las partes, les dice su nombre, y también el tema del plazo que le exige al Ministerio Público qué tiempo va o por qué tiempo está solicitando la medida cautelar, si es que se procede, digamos, a aplicar una detención preventiva. Evidentemente, esa ha sido otra diferencia. Uno, se ha presentado y ha dicho la hora que es, porque asumimos que el juez estaba grabando. Y como la audiencia es oral y se ha grabado, por lo tanto el juez para el registro ha dicho quién es él y cuál es la hora a la que ha empezado su audiencia. Por eso lo ha dicho de esa manera. Entonces, claro, entendemos que no todos los juzgados tienen instalado un sistema de sonido complejo ni una central de grabación. No todos tienen un celular, todos tienen un mecanismo de grabación, incluso lo pueden poner ahí y empezar a grabar su audiencia, ¿no es cierto? Y eso también puede utilizarse como un mecanismo para hacer la notificación, es decir, se copia en pendrive, se pasa por WhatsApp, por email, se graba un CD y se le dice, aquí está el acta de la audiencia, está registrada en el formato digital. Y no tenemos que estar transcribiendo y luego no tenemos que estar viendo apelaciones porque no es lo que dije, yo me grabé y lo que está en el papel dice otra cosa y se crean incidentes y problemas que no son necesarios porque nos hacen perder el tiempo como jueces. Por lo tanto, la oralidad plena implicaría que se pueda registrar en un medio digital la audiencia. Perdón, Inés. Sí, acotando los 2 puntos que he encontrado de diferencia, ¿no? Entonces, mencionar los 30, o sea, el tiempo que está pidiendo el Ministerio Público para una detención preventiva. Un efecto más que uno duda en el efecto que eso puede acarrear. Cumplidos los 3 meses, 4 meses, 30 días, el juez de oficio va a disponer una audiencia o, como en un caso hemos visto, ya ha señalado directamente una audiencia, tomando en cuenta que va por 3 meses. La otra inquietud respecto a las grabaciones, si bien es cierto que estamos en un sistema oral, pero cuando existe una apelación, la apelación se remite en un testimonio, y en el testimonio cómo va a ir la resolución, obviamente al día siguiente ya podrá estar lista, pero y la grabación y el acta que usted dice que va a ser mediante grabación, mediante qué forma lo vamos a hacer constar en el testimonio. A ver, primero olvidar hablar del tema de que ya lo mencionaron los dos con relación a la temporalidad, ¿no es cierto? Primero hablaremos de la temporalidad. Con relación a la temporalidad, a ver, ¿quién busca en su Código de Procedimiento Penal si las medidas cautelares tienen carácter temporal? Pues dice el Código que son indefinidas.
A ver, ¿quién puede encontrar? A ver, pero encuéntrenlo el artículo y léanlo. No dice en ninguna parte. A ver, alguien que encuentre. Cuando hablamos de las medidas cautelares, no decimos que son extraordinarias y temporales. A ver, ¿dónde está el artículo? A ver, léanlo, doctor. Condicional. Carácter temporal de las decisiones. El acto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable a uso de principio. Ya, hay algo más. Algo más, alguien encuentra algo más. ¿O no hay nada más? ¿Serán excepcionales? Sí. ¿Serán temporales? Sí. A ver. Artículo 7. Aplicación de medidas cautelares y restrictivas. La aplicación de medidas cautelares establecidas en este código será excepcional cuando exista duda de la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restringan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable. ¿Hay algo más? 222 con carácter A ver. restrictivo. Las medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterios restrictivos y se ejecutarán de modo que perjudique lo menos posible a la persona y se reputación de los afectados. Ya, amplío todo eso y lo amplío con algo más y váyanse a su protocolo al capítulo 3, página 31. En este protocolo, bueno, no es la diapositiva, pero todos, la mayoría tienen ya su protocolo, que es parte del material que hemos utilizado. Hay estas 3 columnas. En la primera columna vemos el tema de la materialidad y participación en los hechos. En la segunda, la necesidad cautelar la necesidad de cautelar la libertad, es decir, referido a la excepcionalidad, y la medida de tiempo. Aquí, en esto de la medida de tiempo, hay varios principios a los que hace referencia este cuadro. Por ejemplo, el de proporcionalidad, de que la medida debe ser limitada, revisable, revocable. Y hace referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a una serie de sentencias constitucionales o sentencias de la Corte Interamericana, como el caso Chaparro, Álvarez y López y Guíñez versus Ecuador, excepciones preliminares, ¿no? Fondo, reparaciones y costas, la sentencia 21 de noviembre de 2017, y hay algunas más todavía, ¿no? Si vemos el catálogo de medidas 240, 242, 243, 253 del procedimiento penal, vamos a encontrar todas estas referencias a las que hemos hablado. Por lo tanto, la temporalidad no es un invento reciente, lo que pasa es que antes no se lo aplicaba, porque no era conveniente para alguien. Porque hacer un plan de juicio y preparar un plan de investigación y decir que quiero hacer era más difícil, era mejor pedirlo irrestricto y limitado. Pero eso va en contra de todas estas previsiones que están aquí. Es decir, el procedimiento penal no se lo puede leer como una norma aislada, sino a la luz ¿de qué? De la Constitución. El procedimiento penal se lee a la luz de la Constitución, más aún porque es del 99 y la Constitución del 2009, por lo tanto ha sido, digamos, está orientándonos cuál es la forma de ver el sistema legislativo del país, o será que está aparte. No, el procedimiento y todas las leyes se tienen que interpretar a la luz de la Constitución política del Estado, por eso tenemos un control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Pero no solo eso, si vemos el 410 y el 256 de la Constitución, hay algo más, el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, interpretamos el procedimiento penal a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. La temporalidad no es extraña al bloque de constitucionalidad, por el contrario, es obligatoria. Hay una sentencia de la Corte Interamericana reciente que está dentro del material que les hemos pasado, que sanciona precisamente porque se habría dispuesto un arraigo sin temporalidad, es decir, un arraigo ilimitado, y hay una sanción al Estado Plurinacional de Bolivia para que pague, y el Estado tendrá que pagar, porque es parte, y luego tendrá que repetir. ¿Contra quién? Contra el juez cautelar que no puso temporalidad en su resolución.
Bueno, pero Hay una discusión sobre ese punto. ¿Por qué contra el juez cautelar? ¿Qué tal si la resolución ha sido apelada y confirmada? totalmente ¿Qué cierto. tal si ha sido recusida ante un tribunal de garantías y el constitucional la ha certificado? Exactamente. Será, entonces, Será quien será, pero habrá un responsable, o varios. a la autoridad que sí es. Alguien tendrá que pagar por eso. Entonces mejor es considerar el procedimiento penal a la luz de la Constitución y del bloque y procurar poner una temporalidad a la medida. Y ahí tiene un cuadro claro donde está la jurisprudencia y donde está la normativa legal que establece el carácter temporal de estas medidas y de revisabilidad. Por lo tanto, establecer una medida temporal no está fuera del contexto legal boliviano. Ahora, ¿qué hacemos cuando termine ese tiempo? Lo que recomienda el protocolo, porque son recomendaciones, esto no sustituye su procedimiento penal, solamente da algunas ideas, algunas pautas, el consultor las ha puesto aquí, las ha compilado, las ha ordenado, nos ha dicho, ¿por qué no toman en cuenta esto? Tal vez les ayude un poco a cumplir con algunas de las obligaciones legales en el marco de la propia ley del bloque de constitucionalidad. Entonces, con relación a ese punto en particular, lo que sugiere el protocolo es que el juez, al momento de imponer una medida cautelar restrictiva de derechos, señale inmediatamente audiencia para el día en el que concluye la imposición de esa medida cautelar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué creen que se hace eso? Para la revisión de la medida. No, revisión de la medida. Si es necesario continuar con la detención, se continuará. Tendrán que traerme evidencia. O de lo contrario, si ya no es necesario, disponemos pues la libertad, ¿no es cierto? Si es que ya no es necesaria, ¿no? Por eso es que se sugiere en el protocolo señalar audiencia el mismo día que se impone la medida hasta el plazo que hemos señalado. Así también el representante del Ministerio Público se va tranquilo, no quiere decir que a los 3 meses de oficio lo vamos a liberar. A los 3 meses hay una audiencia, la revisamos, si es necesario continuar, continúa, y si no, no. ¿Qué podemos lograr con eso? 77% de los presos en el sistema penitenciario de este país es preventivo. Es decir, solo hay 33 personas condenadas por cada 100, 77 son preventivas. Sabía que era mal. Bueno, este es el último dato oficial del régimen penitenciario. Es que ya les hemos soltado el dato. 3 indultos de por medio, ¿no estoy hablando? No, ya han pasado los indultos, es justo después. Perdón, un dicho de paso. En 1008, varios jueces han sido juzgados por prevaricato, por incumplimiento de deberes y tantas otras cosas por disponer medidas sustitutivas, incluido la detención domiciliaria de 30 y tantos gramos, 40 gramos. Si era 1 kilo más arriba, era en flagrancia detención preventiva para el juez. Así ha ocurrido en Santa Cruz. Por ejemplo, le hablo el caso de la juez Iris Justiniano, juez cautelar de Santa Cruz, quien ha llevado una audiencia de cesación sin la presencia del fiscal, amparada en la sentencia constitucional que dice, en audiencias de cesación, si está cumplida la notificación al Ministerio Público y no viene, es tácita aceptación. Entonces la juez ha revisado, fiscal está notificado, ok, medidas sustitutivas en la cesación legal, y bueno, juicio aprendido, acción de libertad, no ha existido un tribunal constitucional que le repare, le garantice sus derechos a ese juez. Y entonces, por ese temor, por ese miedo, muy pocos se animan a disponer medidas sustitutivas. Claro está, en los 8 exámenes que hemos visto, uno ha detenido y los demás libertad. Claro, como es simulacro, todo vale, ¿no? Pero en los hechos, con las papas quemando, nadie se va a atrever a disponer la libertad. Entonces, un poquito esto es complicado, ¿no? Yo desearía que nos traslademos a una audiencia cautelar en vivo y ahí va a variar mucho de lo que han resuelto en 40 minutos que nosotros. Claro que el sentido es eso, el objetivo es eso, acelerar, dinamizar y hacer un poco más fluido para que salga la cosa, ¿no? Independencia. Eso. Imparcialidad. O
miedo, mejor meteré porque si no me van a hacer algo. ¿Cómo debería obrar un juez? ¿Por temor a que le hagan algo o con independencia e imparcialidad? Independencia E imparcialidad, sin temor a nadie. La realidad. No, entonces vámonos, ¿no? O sea, no se puede hacer nada, ya se acabó. Aquí el que tiene más plata o el que infunde más miedo, el que nos grita más fuerte, ese es el que gana. Entonces en Bolivia no hay leyes, no hay nada, no hay jueces, nadie nos va a defender. El que grita más fuerte gana. Entonces yo andaré armado, pues. Esa es la respuesta. El fiscal que grita más fuerte gana. Eso dice la ley. Independencia, imparcialidad. Con el mayor respeto, alguien ha dicho otra cosa, ya, no sé, alguien, ¿no? Pero, no sé, no quisiera hablar de mi caso, pero en varios asuntos he dispuesto libertades estrictas a costa de mi cabeza, pero en delitos patrimoniales, en delitos de más suaves, pero que me traigan un implicado en 1008 con 2 kilos de cocaína, así no haya riesgos, aceptemos los colegas. ¿Cuántas veces hemos dado la mano al Ministerio Público? Hemos dado por arriesgar, por salvar nuestra cabeza, por ayudar al Ministerio Público y, contrario a la puridad del derecho, hemos dispuesto medidas o detención preventiva. Pero ahora usted dice, ¿no? Evidente, usted no está en la función, no sé yo, pero si tuviéramos un tribunal constitucional que nos va a amparar, que nos va a defender, que ese juez ha valorado en base a las pruebas que se nos han presentado, magnífico, no hay miedo ni al presidente. Pero si hay un tribunal que se va a salir por la tangente, no va a cumplir principios de subsidiariedad, nos vamos a la casa. A la cárcel. A la cárcel. O a la cárcel. Nos ordenaremos. ¿Quién manda a la cárcel a alguien? Otro colega. Otro colega juez. Es decir, que los jueces, entre ustedes mismos, se mandan a la cárcel a ustedes mismos. Bueno, ha sucedido. Ahora, la única forma de ver las cosas es a la luz de la ley, de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Yo no veo otra forma de reconducir. O andamos armados también los jueces. Yo no veo que esa sea una solución. La única solución es ir a la luz de la ley, de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Este caso que falla contra Bolivia es el primero. Ya algunos lo van a leer y van a empezar a revisarlo. Y probablemente aquel que por miedo, por hacer un favor o por temor a que le pase algo, va a ser susceptible, probablemente, de algún recurso similar ante la Corte Interamericana y tal vez no le cueste la cárcel, pero sí su dinero. Es decir, yo pienso que la única forma de ver esto es a la luz de la ley, a la luz de la Constitución y a la luz del bloque de constitucionalidad, como dice la doctora. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que alguien tiene que dar libertad irrestricta porque el protocolo dice dar libertad pura y simple. Yo estoy diciendo que tenemos que tomar el cuidado de revisar que existen elementos suficientes que sustenten la imposición de una medida cautelar. Y si no existen, hay que dar por temor a lo que diga mi vecino, por lo que me diga alguien, decir, bueno, mejor lo meteré preso aunque no hay ningún elemento de convicción. ¿Será que eso es lo correcto? Por lo menos yo en lo particular pienso que no. A lo que nos ayuda el protocolo es precisamente a poder desmenuzar de tal manera que en ningún momento dejemos en estado de indefensión a nadie. La idea del protocolo no es dejar libres a todos, la idea del protocolo es encontrar las evidencias que permitan fundamentar sólidamente una resolución. A ver, algo más que creo que quedó latente por aquí. Una experiencia mía en una audiencia de medidas cautelares que ha sonado por
prensa, etc., traen a una persona que supuestamente hubiese violado a una niña con síndrome de Down, ¿no? Pobrecita la niña con síndrome de Down, que no sé qué, las organizaciones allá afuera, todo. Reviso el expediente y sí, había indicios, había el reconocimiento de la niña, el del hermano de una persona, o sea, del imputado, que se le había reconocido, y otros elementos. Entonces dispongo la detención preventiva, pero existía una prueba clave que es la prueba de laboratorio del hisopado, que no estaba en el cuaderno de control. Dispongo la detención preventiva, pasan varios días, a exigencia de la organización del síndrome de Down, se hace rápido ese examen y resulta que no había, era negativo, el examen resultó negativo. Y toda la prensa, todo Sucre, ¿no?, que esa jueza ha metido a un inocente a la cárcel, cuando en ese momento yo no tenía los indicios suficientes, o mejor dicho, yo no tenía esa única prueba que podía determinar la inocencia o culpabilidad de la persona. No estaba viendo el fondo, sino que estaba basándome en indicios. Eso nadie lo entiende, ¿verdad? Pero lo que me fastidia y lo que me realmente colma todo es que hace aproximadamente 2 días le piden al señor de transparencia del juzgado del tribunal departamental, le piden un informe de qué se está haciendo en mi contra por haber metido a un inocente a la cárcel, ¿no? ¿Qué acciones se han tomado en mi contra? ¿No? Entonces, que abogados actúen así, ¿no? Particularmente en los 8 años que estoy de juez cautelar, he tenido 42 procesos disciplinarios y 8 procesos penales. Y me ha costado mucho dinero, esfuerzo, salud, defenderme de todo eso. Ninguno ha dado resultado y la mayoría de los resultados que se han tenido en mi caso han sido forzados. Y solamente en uno se me ha suspendido, me han tenido que devolver 7 veces mi sueldo por haberme suspendido sin motivo. He ganado el amparo, los amparos, pero en uno de ellos nos hemos ido hasta el Tribunal Constitucional y pese a que es una ridiculez que para otro juez en el mismo caso fáctico, en el mismo hecho, en la misma situación, se ha fallado diferente y el mismo juez disciplinario, pero para mí sí ha habido la suspensión y la confirmación en el Tribunal Constitucional. Entonces a eso nos arriesgamos todos cada día, nuestra cabeza está en juego. Entonces no es tan real, es espectacular la forma de la audiencia que se ha desarrollado. Para mí es excelente, podríamos resolver 10 audiencias al día y acelerar todo, pero la realidad es totalmente diferente. La realidad es perfecta, ahora estamos bien, no hay nada que cambiar. ¿Es eso lo que dice? No, desde luego que no. Entonces, ¿por qué no pensar en cambiar este paradigma que no funciona? Si la realidad está mal, si en la realidad las cosas no funcionan bien, si en la realidad el fiscal quiere ganar a toda costa y piensa que la detención preventiva es todo el juicio y va con ese propósito, va a hacer todo lo que tenga a su alcance, como Rosalí en la última audiencia, ¿no?, para lograr ganar. No le importa nada. Es decir, no le importó que estábamos en un tema de un simulacro donde toda la mañana hemos trabajado con unas fechas ficticias. No, llega a ganar, punto. Y lo hace así, lo mostró de esa manera. Cambió completamente el argumento. Lo único que le interesaba era ganar. Si es necesario denunciar a la juez, la denuncio. Si es necesario meter un prevaricato, lo meto. Yo quiero ganar. Y gana la defensa. Como tampoco se le puede tener tanto miedo como los jueces de los fiscales, hace lo mismo, trata de ganar.
Entonces mete otra denuncia, otro prevaricato y trata de hacerlo también a su manera y ganar a su manera. Si esta realidad fuera perfecta, estoy de acuerdo, no la cambiemos. No necesitamos buscar un protocolo, no necesitamos buscar una nueva metodología, porque actualmente la realidad es perfecta. Ese no es el caso. Las cosas no están funcionando bien. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas que nos permitan encontrar en el marco de la legalidad una forma de reconducir la situación. Esa es la propuesta del protocolo. Esa es la propuesta de encontrar una nueva metodología que permita ir cerrando puertas para evitar futuras denuncias. El manejo de la audiencia escalonada por partes permitiría evitar mayores denuncias. ¿Por qué? Porque puntualmente iríamos avanzando paso por paso y aceptando paso por paso. Si no se acepta paso por paso, ¿dónde está la evidencia que demuestra lo contrario? Y vamos tomando decisiones para ir avanzando escalonadamente. Y solo vamos avanzando si encontramos que se ha acabado la discusión en ese punto. Por eso es un sistema adversarial. Y por eso ya nadie tiene nada que reclamar, porque en el paso 1 ya pasó, yo estuve de acuerdo, pasé al 2, empecé a trabajar, estuve de acuerdo, pasé al 3, estuve de acuerdo, ahora me voy. Si las cosas van de esa manera, escalonada, no hay posibilidad de aquello. Es un mecanismo para evitar que las cosas pasen de la otra manera. Cuando lo presentamos todo en uno solo, claro, el fiscal se come la discusión sobre el hecho material. Se la come porque presenta el hecho e inmediatamente salta a las medidas, a los riesgos procesales. Ya dio por sentado que ya cumplió al leer su imputación e inmediatamente pasa a discutir los riesgos procesales. Le da la palabra al abogado ya, defensor no tiene por qué discutir porque ya lo dijo así. Tiene que empezar a traer evidencia que demuestre que no concurren los actos procesales. Esa es la forma en la que se está trabajando. 1 y 2, punto. No hay otra. Se están vulnerando varios de los preceptos que acabo de leer y varias de la jurisprudencia que acabamos de hacer referencia. Si el modelo actual no funciona, veamos otro mecanismo para que sí funcione. Sí, doctor. Sobre el punto que indicaba la doctora Jiménez en ese último caso que ha hecho un relato, ella dice que tenía la prueba, una evidencia convincente para mandar, para disponer una detención preventiva. Pero después que vino el resultado del hisopado y donde daba negativo, por decir, si en ese caso no estaba tan seguro, digamos, la identificación de la menor, entonces a nosotros como jueces ante ese momento tendríamos que haber dispuesto una libertad irrestricta o mínimamente una sustitutiva. ¿Y qué pasaba si en poco tiempo llegaba esos hisopados y realmente demostraban que era positivo? Entonces me voy al hecho de que o dispongas la detención preventiva o no dispongas la detención preventiva, la gente nunca va a estar conforme con nuestras decisiones. Si yo nos hubiera dado este caso hipotético que le digo sobre ese caso, ya también hubieran sido las víctimas agarrados de todas sus organizaciones que se han formado, y hubieran sido ellos los que hubieran venido a transparencia, es decir, ¿qué está haciendo con ese juez, con esa juez, que ha dispuesto la libertad y que ahora siendo culpable, habiendo ya esta prueba, ya se ha escapado? ¿Por qué no ha esperado ellos? ¿Por qué no le han dado una detención preventiva hasta esperar esta prueba, digamos? Pero así como jueces obramos, o sea, de acuerdo, perfecto, estamos tratando de mirar hacia adelante y de que no sean tantos los detenidos preventivos, que es una evidente realidad en nuestro país, que es. Pero ¿y qué hacemos de que no a ninguna de las partes les podemos dar contentos? Si no va a ser la una, va a ser la otra que nos van a denunciar. Frente a esta situación, ¿qué es lo único que tiene el juez? La convicción de su conciencia, nada más. No, tiene otra cosa. La ley. La ley. Es lo único que tiene el juez, la ley. Porque en la medida en la que cumpla con la ley, a cabalidad, tiene un resguardo. Que está cumpliendo con la ley. Está escrito ahí, dice, esta es la ley. Yo pienso que en la medida que cumplamos con la ley, tenemos la certeza de que lo estamos haciendo bien, porque estamos cumpliendo con la ley. Si no cumpliéramos con la ley y empezáramos a actuar de acuerdo a nuestra convicción o lo que
creemos justo, lo que creemos correcto, ¿qué pasa? Como jueces, ¿qué vamos a defender? ¿La ley o nuestro criterio? La ley. Vamos a utilizar nuestro criterio para interpretar la ley, por supuesto, pero lo que tenemos que cumplir es con la ley. Y eso es lo único que al final nos queda. Si la juez de medidas cautelares identifica que todos los elementos legales concurren, ella tiene una salvedad, que es la ley. Por lo tanto, un protocolo como esto nos ayuda a que tengamos todos los respaldos para demostrar que estamos cumpliendo a cabalidad con la ley. Y ni de un lado ni del otro lado nos puedan atacar. ¿No es cierto? Porque, claro, si ustedes ven, por hacerle caso al fiscal, en algún caso meto un inocente adentro, o por hacerle caso a la defensa, si puedo soltar a un culpable o a un presunto culpable, porque bien no se ha demostrado su culpabilidad, ¿qué es lo único que nos va a orientar ante estas posibilidades? La ley. La ley vista a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, porque eso es lo que la ley nos muestra. Entonces, este protocolo lo que pretende es cambiar la situación actual que no está funcionando con una serie de tips o mecanismos para velar por el cumplimiento gradual, puntual de la ley. Por eso es que se ha dispuesto la elaboración del protocolo. Y por eso creemos que es una solución alternativa a la problemática que estamos viendo en este momento. A ver, ¿alguien más? Doctor. En la conducción de audiencia de la forma escalonada lo estoy aplicando. Tengo tropiezos con el Ministerio Público, no así con Defensa Pública, ni los abogados están llanos, magnífico. Y el MP indica que este texto no nos han pasado ni siquiera por fotografía, no tienen ningún instructivo, no tienen circular y no están preparados. Y la desorganización del Ministerio Público con el equipo de fiscales mal denominado, donde 4 o 5 fiscales están en una unidad, un fiscal, el fiscal A efectúa la imputación, pero no viene ese fiscal a la audiencia, viene el fiscal C, y el fiscal C viene a leer todo, y entonces ahí en la escalonada tenemos los propios, señor fiscal, por favor dígame el hecho, puntual, al grano. Perdón, señor juez, no lo elaboré la imputación, pero como somos del mismo equipo, ni modo. Yo también acaban de pasarme el cuaderno, y en todos los equipos fiscales están se han formado grupos, ya usted elabora las imputaciones, estos son de litigación, estos son de investigación, fiscales, ¿no? De tal suerte, el fiscal que elabora la imputación, así, muy rara vez está en la imputación. Y entonces desearía que a través de la escuela, de las organizaciones, lindo, era así, que estemos aquí, como antes con este código, los cursos de capacitación de este nuevo código que ya tiene más de 18 años, eran operadores judiciales, Ministerio Público, abogados de defensa pública, incluido policías. Y ahí decimos las verdades. Y fuera que estarían unos cuantos fiscales, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿y está bien eso? O sea, continuamos dejando que el Ministerio Público vaya como quiere, haga mal, y nosotros tengamos que hacer como la doctora, que sobre lo mal tenemos que determinar la libertad de alguien o su encarcelamiento. ¿Está bien? ¿Continuamos así? Me parece que no. Me parece que no, imposible. ¿Cómo vamos a continuar de esa manera? Si estamos identificando que está mal, que no debería ser así. Ahora, yo me pregunto, ¿qué dice la ley con relación a cómo debe celebrarse la audiencia? Ahora, si la ley dice eso, ¿será que necesitamos un curso de capacitación para... Bueno, eso se ha hecho, pues, el penal
en forense penal, y hemos aprendido los abogados a manejar el tema de la oralidad. Yo pienso que lo que tiene que hacer el juez es lo que está previsto aquí en este tema que vamos a revisar. El juez tiene que dirigir la audiencia. Y para dirigir la audiencia, ¿qué va a utilizar? La ley a la luz de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Y tendrá que recordarle al señor fiscal de que esta es una audiencia oral, porque así lo dice la ley, y que por lo tanto espera que el fiscal haga o presente de manera oral. Probablemente el primer día se moleste, pero en algún momento tendrá que cumplir con la ley. Y si el juez está ahí para dirigir esa audiencia, tendrás que hacer cumplir la ley en algún momento. Ahora, yo entiendo que el Ministerio Público tal vez no le guste el protocolo, pero este protocolo no es para el Ministerio Público. Este protocolo es para el juez, porque el que tiene que dirigir la audiencia es el juez, no es el fiscal. Por lo tanto, estas recomendaciones son para el juez, no para el fiscal. El fiscal en algún momento tendrá que hacer o tendrá que cumplir con la ley, y el que tendrá que exigirle que lo cumpla es el juez. Por eso decimos que el juez está ahí para dirigir. Entonces, gradualmente el juez tendrá que empezar a dirigir, tendrá que empezar a pedirle, bueno, con calma, la primera audiencia durará un poco más. Señor fiscal, quiero que usted me relate el hecho de manera oral, porque esta es una audiencia oral, y yo quiero escuchar de voz de usted cuál es el fundamento. Porque no es un formulario, no es leer un texto y luego esperar que alguien vaya a la cárcel. Tiene que haber el contradictorio, tiene que haber el principio de adversarial, y eso solo se logra con oralidad y más oralidad. Y el juez también tiene que pedir aclaraciones cuando no le quede claro algo, porque ¿cómo va a poder tomar una decisión si no pide una aclaración? Tiene que tener todos esos. Una pregunta en esto de las audiencias escalonadas. Como un compañero hace suerte en su examen, en esta parte, en este modelo de cómo llevar la audiencia, en la página 79 del protocolo, dice luego de la materialidad, si cuestiona, resolver. Entiendo yo que si no cuestiona, no hay nada que resolver. Continuamos. Ya. Y luego de los peligros procesales, también hay una parte donde dice resolver. O sea, mi pregunta es, si vamos a resolver en cada estado, o es que vamos a resolver, como han hecho los compañeros, al final todos. En cada caso será diferente. Por ejemplo, si lo escalonamos y primero solo vemos el tema de la materialidad y no hay un hecho, no hay, es imposible. No hay necesidad de perder el tiempo discutiendo los riesgos, porque si logramos definir que no hay el hecho, ¿no? Qué sé yo, nos traen un caso civil, un incumplimiento de contrato y lo mantienen que es una estafa, pero hay un contrato firmado que dice compromiso de, y no ha cumplido con el compromiso que firmó. Eso no es una estafa, pues, eso es un compromiso incumplido. Tiene que hacerse devolver su dinero, que le paguen daños y perjuicios. Si hay arras, tienen que pagarle las arras, pero no es una estafa. Entonces, si no hay un hecho, o sea, si lo que ha pasado no constituye delito, hay que resolver. Y en ese momento, después, esto no es delito, esto no es delito, esto es un incumplimiento de contrato. Y podemos encontrar varios que no solo que no hay la participación del imputado, si no hay ni siquiera la probabilidad de que haya participado. Es imposible, no hay opción. ¿Por qué tendríamos que pasar a analizar riesgos procesales? ¿Por temor a que me metan un prevaricato? ¿Por temor a que el fiscal se enoje? No, señor, yo soy el juez, veo que no hay.
No hay, listo, ahí lo dejo. No es fácil, pero es que no basta con inventarse, porque tiene que haber una probabilidad de autoría. E incluso si lo que me están relatando no es un delito, por eso se refiere a resolver. Si hubiera cuestiones como esta que discutir entre medio, bueno, habrá que decidir. Si hubiera conflictos, habrá que tomar decisiones intermedias, lo que no significa dar una resolución como la que se podría hacer al final de la audiencia. Al final de la audiencia definiremos si corresponde aplicar una medida restrictiva o no, una medida cautelar. Pero entre medio podría darse el caso de una resolución que lo corte ahí. A eso se refiere el procedimiento cuando dice de manera escalonada. Y es precisamente para que no entremos a crearnos una confusión donde el juez no pueda decidir el debate. Claro, porque si le plantean todo el hecho material, todo el inciso 1 y luego todo el inciso 2 seguido, y luego van a desglosar todo lo otro, no podemos tomar una decisión en el acto. Se complica demasiado. Por lo tanto, el juez tiene que cumplir con estos elementos, controlar a las partes. Porque no puede haber una chacota en la sala de audiencia, no puede el fiscal estar amenazando, el abogado defensor estar queriendo hablar cuando le da la gana. El que tiene el rol de director de esa audiencia, el que controla las partes, es el juez. ¿Y por qué? Porque la ley dice eso. Luego entonces el juez tendrá que controlar el flujo de la información. No pueden hablar cuando les da la gana, no pueden manejar por lo más cómodo. Yo entiendo que ahora esta situación actual es cómoda para una persona, para el fiscal. Es cómodo ir a agarrar el legato y leerlo de principio a fin, pedir las cautelares y luego mirarlo así al juez, a ver si se atreve a no darle y ya estar pensando de qué manera lo va a procesar o lo va a obligar a que haga lo que él quiere. Así tiene su mirada. Por lo tanto, el control del flujo de la información perfectamente puede ayudarnos a manejar bien la situación. Quizás le ayuda al fiscal también, porque el fiscal va a tener que prepararse, oye, pero no hay. Mi compañero de la corporativa, creo que se llama, no hay, yo no voy a meter la pata por él. Esto no funciona de esta manera. Algunas veces tendrá que funcionar, pero el control del flujo de la información nos va a ayudar a lograr ese control. Y las cosas gradualmente tendrán que mejorar. Pero no podemos permitir que continúe como está hasta ahora, porque no está bien. El juez no delega su función. No permite que ni su secretario, ni el fiscal le diga qué hacer, ni la defensa le diga qué es lo que tiene que hacer. No delega su función. Y tampoco permite que se la usurpe. Porque sucede en las audiencias que hay un fiscal que dice, y les recuerdo que ¿cuál me recuerda aquí? Yo estoy aquí dirigiendo esta audiencia y yo no voy a permitir que me usurpe nada. El que controla el flujo de información soy yo. El que define cuándo usted va a hablar soy yo. ¿Estará haciendo algo ilegal el juez si quiere controlar su audiencia y controlar el flujo de la información? No, porque eso es lo que la ley le faculta hacer. Para eso está sentado ahí como juez. Por lo tanto, este protocolo de ideas puntuales que permitirían gradualmente mejorar el control del flujo de la información. El juez es proactivo porque no se queda callado. O sea, si el Ministerio Público le dice una cosa, no tiene que decir, bueno, eso es todo, ya pasaremos al otro lado. Si no le queda claro algo, pregunta, si el juez. Ahí, por ejemplo, en el último examen, debió decir el juez, a ver, señor fiscal, ¿es 5 de julio o 5 de octubre? Por supuesto, debió haber sentado la claridad al respecto. Pero se quedó, o defensa material del diputado, póngase,
¿Cuándo fue aprendido? ¿Cuándo fue aprendido? Ayer. Exactamente. Ya. Ya, termino la situación. Pues no le quedó claro y luego, ¿qué pasó? No pudo decidir. ¿Han escuchado cuánto ha tardado en tomar la decisión? Si el caso fuese, ¿Han escuchado cuánto ha tardado? Y realmente le ha costado decidir. Porque no le ha quedado claro. Si el fiscal no pudo, en realidad, en la audiencia, no pudo decirlo con certeza, entonces él tendría que haber denegado la detención preventiva y decirle al fiscal que cuando tenga la certeza solicite de nuevo. Podría haberlo hecho. Pero bueno, vean lo importante es que el juez sea proactivo, que no se quede callado. Si algo no le queda claro, pide la complementación, motiva el diálogo, motiva el contradictorio. Porque al motivar el contradictorio, en algún momento se tiene que poner de acuerdo. Y aquí, Rosalí ha usurpado la función del juez para motivar al contradictorio de tal forma de callarme a mí. No sé si se han dado cuenta. Pero al final ha logrado eso, lo que quería, el contradictorio, para llegar al punto de no hay prueba. Porque claro, cuando ella misma dice que demuestre que ha sido la detención ayer, ella sabía que el texto que teníamos decía 18 de julio. y al final el juez ha resuelto sobre el 18 de julio. Exactamente, y no ha tomado en cuenta que el Ministerio Público le ha aclarado que no fue el 18 de julio. Y luego, contradictoriamente, Rosalí pide la libertad de su aprendido cuando ella misma dijo que no era aprendido, que 4 meses estaba en libertad y que la han notificado, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta ahí, el juez no puede quedarse callado con esa duda, porque luego no va a poder tomar la decisión. Por eso pide información a las partes. Le plantea algo a alguien y le dice a ellos, ¿usted qué opina de eso? Porque cuando le diga al otro, se va a resolver ese problema. Porque en ese caso que estamos hablando, si bien ha tomado la fecha del 18 de julio y ha dicho, se dispone, se evitan los mandamientos de libertad, si fuera el caso. Y al ratito la doctora le dice, solicito mandamiento, ya se tiene dispuesto, o sea, hasta el final se quedó siempre en la duda. Sí, hasta el final se ha quedado en la duda. El hecho de correr vista luego de cada planteo es la solución para todo. Porque en cada momento, el más mínimo problema que se suscite, puede el juez quedar claro sobre eso. Y generalmente las cosas van avanzando. Y la audiencia va a ir avanzando. Si ese planteamiento lo hace la defensa y el Ministerio Público puede hablar de ese planteamiento, ahí se cierra. Rosalí se merecía una medida disciplinaria por el base al 339, ha faltado a la lealtad profesional. Así es. Ahora, el juez toma decisiones, ordena que se hagan cosas, por eso es el juez, y luego resuelve. Define. Entonces, esto no es nuevo, esto es lo que ya están haciendo ustedes, pero lo están haciendo en una lógica un tanto viciosa. Porque a la comodidad de algunos se ha ido configurando, se ha jalado lo que me conviene del sistema inquisitivo y lo he adaptado un poco al sistema oral, pero a mi conveniencia y comodidad. Y como somos una sociedad retribucionista, punitivista, bueno, medio que ha funcionado bien nomás hasta ahora, ¿no? Porque ya se están viendo problemas, como el de la doctora, ¿no? O como el del señor Jerry Fernández, o como el señor Odón Mendoza en Cochabamba, o en La Paz. Podemos seguir hablando, ¿no? Podemos seguir hablando. Pero utilizando mecanismos como estos, podemos de alguna manera protegerlos. Y aquí venía lo que les hablaba hace un momento. Antes de que pase eso, es bueno también que tomen en cuenta los jueces cuál es el marco de actuación en esa decisión, en esa conducción de la audiencia. Ya estaría marcado si ustedes llevan, como se dice, la dirección de esa audiencia. No pueden dejar introducir otros elementos que no se ha mencionado en esa audiencia. Así es. E incluso, porque es verdad lo que ha sucedido con la doctora Mendizábal, el peligro que tienen los jueces y que yo voy a seguir, como se dice, insistiendo en que ya no tienen que temer. La cuestión de las grabaciones de estas audiencias, del acta y ya no escriturado, les
les salva la responsabilidad como para que ustedes digan, ojo, aquí está lo que dijo el fiscal, lo que dijo la defensa, y yo solamente actúe conforme a los lineamientos que dice esto, y sujeta a la ley. Entonces, yo pienso que es un instrumento valedero para cualquier responsabilidad de ustedes, el acta grabada. Así es. Y yo me acuerdo el primer taller que hicimos en La Paz, trajimos una apuesta, o sea, el segundo fue, ¿no? En La Paz con la doctora esta de Quetzaltenango, de Guatemala, y ella dice, y aquí voy a responder lo que preguntó la doctora hace un momento, decía que tenía que haber un acta de la notificación, y estaban acostumbrados a la transcripción y su código no decía oral. Entonces lo que hicieron fue grabar, ponerlo en un CD, en el acta, en la parte de arriba, acta de audiencia de medidas cautelares, que consta en el CD adjunto a la presente acta, firman las partes en conformidad de recepción y lo engrampaban en su sobrecito y les entregaban. ¿Hay un papel escrito? Hay. ¿Está la audiencia grabada? Está. A la apelación se puede mandar el CD, se puede mandar la grabación por correo electrónico, se puede mandar hasta por WhatsApp. Yo sinceramente, saliendo a una audiencia como abogado defensor, me encantaría que me lo mande el juez en ese momento por WhatsApp. Yo ahí voy a mi casa, mis audífonos, me voy escuchando qué pasó, cómo voy a hacer mi apelación. Y además, para ustedes es la garantía de que han pedido toda la información y todo ha quedado claro. Nada ha quedado en el aire. El problema de que si fue 19 o fue 7, eso era un problema de apelación terrible. Eso era un problema de apelación terrible. Eso hubiera podido implicar prevaricato en algún momento, si lo veían de otra manera, porque el juez lo está diciendo si corresponde. Pero si él lo resolvía ahí en la audiencia, si él dejaba las cosas claras, si el fiscal decía, ya está bien, es hace 4 meses, lo he notificado, y si el otro decía, sí, evidentemente me he confundido, mi defendido me ha dicho que han pasado 4, pero lo han detenido. ¿Por qué no le pidió que se levante y le explique? ¿No? Lo que escuché en la primera audiencia fue que cuando señaló que quedaban notificadas las partes ahí en audiencia, dijo el juez dijo, pueden recoger de manera escriturada el día de mañana. Y eso yo pienso que ya es innecesario, totalmente innecesario. Claro, sí. Porque si ya está contenido en el recoger, traen su CD, su pendrive y se graban la audiencia. Y a aquel que le señale con correo electrónico formal, se lo pasamos por correo electrónico, en virtud a que se ha procedido a la notificación. Una consulta en esto de pedir información a las partes. En algún momento yo he pedido información a las partes, inclusive a los familiares que estaban presentes, de los imputados, de la víctima, para tener más claro el panorama y resolver. Sin embargo, en el Ministerio Público han referido que yo estoy haciendo actos de investigación y que no debería ser actos de investigación. Bueno, yo considero que no es actos de investigación porque no estoy investigando el fondo del proceso. ¿En qué sentido, cómo lo ven ustedes aparte, si estamos haciendo o no actos de investigación? Si tengo que resolver, si tengo que decidir, ¿cómo voy a tener una decisión sin información? Claro, es conveniente para alguien que no tenga información y que me aboque a la suya. Es decir, que la única información que yo tenga para decidir sea la de él. Por supuesto que es conveniente. Y aquí hemos dicho, va a hacer cualquier cosa para ganar. Especialmente por el hecho de que las medidas cautelares no tienen un plazo definido y es prácticamente como ganar el juicio porque la gente puede estar indefinidamente detenida preventiva. Entonces, él va a hacer todo lo que tenga. El juez tiene toda la facultad de solicitar aclaraciones a las partes dentro de la audiencia que está celebrando. Puede preguntarles más información, pero lógicamente tiene que circunscribirse al tema que se está discutiendo. No le puede decir, señorita, dígame su teléfono. ¿Qué va a hacer esta noche? Soy el juez.
No, pues eso tampoco está dentro del caso. Pero mientras sea en relación a los planteos, tiene todo el derecho a pedir la información. Doctor, le cuento más o menos como acotó la doctora el primer caso, se dispuso que al día siguiente se le iba a recibir una copia. Y como ahora con el protocolo y con las directrices que nos están dando, o sea, tenemos que hacer la audiencia en el momento y dictar en el momento, y a partir de ese momento es que les corre su notificación para una posible apelación. Yo tuve hace unas 2 o 3 semanas una audiencia cautelar el domingo, tenía ya mi resolución, como la estaba haciendo, decreto un cuarto intermedio y dicto mi resolución íntegra. Ya la tenía y se nos corta la energía eléctrica. Y no teníamos para fotocopiar las copias suficientes para entregar a las partes. Entonces estaba yo disponible a la detención preventiva porque el Ministerio Público me lo solicitó así, y la abogada de la defensa no dijo absolutamente nada respecto a nada, más que allá no hace ningún problema respecto a la probabilidad de autoría y todo lo demás. Y se mandó a Sucre. Entonces pongo en consideración a las partes cómo vamos a separar entregas. Está disponiendo la conducción inmediata a San Roque, y el fiscal dice: señora, pues no sé si se podrá firmar ahora, y en cuanto tenga la copia se le entrega a su abogado. ¿Qué dice el abogado? Sí, estoy de acuerdo. Usted ese domingo yo me viajo, tenía una audiencia aquí, y martes me llama mi secretaria: doctora, que la abogada está haciendo un lío aquí. ¿Por qué? Día lunes no se le encontró al abogado y no se le dio, pero se vino otro abogado, que cómo es posible que le hayan mandado a quiero ver su notificación. Obviamente yo no le iba a dar la notificación, iba a exponerse que firmó para que se le entregue a su abogado, me entregó, ya pasaron 2 días. Entonces les dije: no, mañana me pasan el expediente con todo este informe, y yo he dispuesto de que se le notifique mediante comisión instruida aquí. Porque ahí iba a ir el hecho de que la abogada estaba yendo, digamos, a pleitear me va a pleitear la forma de notificación. Entonces, ¿para qué seguir, digamos, vulnerar un derecho que la parte permitió, pero solamente era al día siguiente, hasta el día siguiente? Pero si 2 días ya se perdió la abogada que asistió y otra abogada quería agarrar el proceso, entonces se iba a ir a la apelación, y más que todo hubiera buscado una vulneración debido a la defensa, al debido proceso, porque no se le ha notificado conforme a derecho a su imputado y demás. Y eso obviamente son chicanerías, pero que a veces estamos sometidos, ¿no?, para una revisión en alzada, y que alguna vez me lo han hecho así en alzada, ¿no? Les entrego en forma, dictaba la parte dispositiva, y en la primera apelación que fue me dijeron: no, entonces de esa vez me agarra y dicto toda la parte íntegra de la resolución. Otro motivo más para grabar la audiencia. Otro motivo más para grabar la audiencia y evitar que pase eso. Yo entiendo que el plazo de 72 horas que seguramente quiere ver el doctor. A ver, le pasamos. Lo que quiero indicar es que a los fiscales y a los abogados hay que indicarles bien claramente, así hay que tomar aire en la última parte de la audiencia. La presente resolución ha sido pronunciada el día de hoy, horas 19:00. Las partes están expresamente notificadas y advertidas que tienen 72 horas para hacer valer el recurso de apelación si encuentran algún agravio. Están notificados conforme al 160 última parte, que indica: las resoluciones durante las audiencias serán notificadas en el mismo acto por su lectura. Sentencia Constitucional 213/2010 ampara esa situación. Y si son inteligentes, pusieron el celular adelante, grabaron la audiencia y les indican a las partes que pueden encontrar la resolución oral y todo el desarrollo de la audiencia en el CD. Tráiganse su CD por secretaría o su pendrive y se les grabará. Usted le pasa por WhatsApp a la secretaria lo pone en la computadora, lo pasa por WhatsApp, por el método que ellos quieran. Hace el acta y indica que se entregó la audiencia, en secretaría les hace firmar. O la doctora tantos pidió que se le pase por email a su correo fulanita@gmail.com, imprimo el correo de que se le envió y lo engrampo ahí.
¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene WhatsApp? Yo les digo, de cada 1000 abogados, 3 no deben tener. A eso se los grabo. 3 bolivianos de gastos. Yo compro el CD. Pero me evito que me pase lo que le pasó a la doctora. ¿No? ¿Quién no tiene correo electrónico? Y yo sé que ahorita vamos a hablar seguramente de las 72 horas y de cuáles son las... a ver. Doctor, lo que usted dice con relación al 160 y lo que ha manifestado el colega, pero ¿qué pasa con el 163.1? Así es. Que dice que las notificaciones personales se notificarán personalmente la primera resolución que se dicte respecto de las partes. Y abajo explica que la notificación se efectuará mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado de su libertad será notificado en el lugar de detención. ¿Estaba en persona ahí, sí o no? ¿Fue personal, sí o no? Sí. Si le entrego el CD o le paso por correo electrónico la resolución y el acta, todo el desarrollo de la audiencia completo, mejor un acta. Cumplí con el 161. Cumplí totalmente a cabalidad. Por eso es que aquí en lo que han visto el juez ha dictado la resolución completa. No ha dicho solamente detención preventiva, ha dicho por qué. La sentencia constitucional 213/2010 aclara esa situación, hace el discernimiento del 160 y el 163.1, pero además indica que estando en el sistema oral, la audiencia es oral, se le permite apelar en el acto. Si se le puede permitir apelar en el acto, ¿cómo no se le va a permitir dar por notificado habiendo escuchado la resolución? Por celeridad, por oportunidad, por todo, vale el 160. Y al más legalista le imprimimos le damos por WhatsApp la audiencia entera, y además eso me sirve de mucho a mí, porque evita lo que la doctora dice, que yo dije, que yo no dije, que yo aclaré, que no aclaré, y la redacción, bueno, la secretaria la tenemos ahí, o el secretario tratando de transcribir, y al final de cuentas pone lo que él entendió. Y eso nos puede causar muchísimos problemas también. Aunque tengamos que estar revisando. ¿Cuánto tiempo nos vamos a pasar revisando palabra por palabra lo que ha escrito el secretario? Es mejor tenerlo en digital, porque el juez, como no se va a dejar apabullar ni por uno ni por el otro, y va a pedir planteos correctos, y va a pedir toda la información, siempre va a tener control y dominio de su audiencia. Él se va a tomar su tiempo para escuchar el uno y el otro. ¿No le queda claro? Nuevamente. ¿Qué no le quedó claro? Hasta que avance. Entonces él va a poder decidir. Va a poder tener una decisión realmente informada. Y si alguien no está de acuerdo, dice, no, pero yo nunca estuve de acuerdo, aquí está el audio, usted no dijo nada. Como usted dijo en esa vez, ¿no? La doctora dice, la abogada se quedó callada, estuvo de acuerdo. Eso sí está grabado ahí. A ver, manifieste si está de acuerdo. No, oralmente, pues estamos en una audiencia oral. Sí, señora, yo estoy de acuerdo con la medida de detención preventiva a mi cliente. Perfecto, bravo. Sí, y acotando eso, mi secretaria me agarró, pero ¿cómo se vas a apelar? Mira, ¿qué es lo que ha dicho la abogada? Le he dicho, sentate, ya está acabando mi acta. Eso nomás ha dicho, sí, ya voy a volver, nunca más. Bueno. Pero ya causa, digamos, un momento. Esos son los elementos que yo podría recomendar aquí, ¿no? Que no es tampoco lo que yo estoy recomendando. Nuevamente les digo, hemos hecho un estudio diagnóstico, no yo, hemos contratado al CEJA, al Centro de Estudios de Justicia para América, y que asiste a todos los estados miembros de la OEA, que ha trabajado en toda América Latina, revisando los desarrollos normativos, un convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia, el PNUD y la UNC, que ha permitido hacer un estudio completo, que ha analizado las leyes de toda la región, que ha permitido hacer entrevistas como le han hecho a la doctora, y ha llegado con una conclusión, ha revisado nuestra ley, nuestra constitución, el bloque de constitucionalidad, y junto con el Tribunal Supremo anterior se redactó el protocolo, se validó con el Ministerio Público, se validó con el, no con el Ministerio Público, creo que con todo el Poder Ejecutivo se validó, ¿no? Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y otros actores similares, ¿no? Se validó, se aprobó y se promulgó para su cumplimiento como un instructivo, no como una sustitución del Código de Procedimiento Penal, porque esto en ningún punto sustituye al procedimiento penal. Bueno, pero estamos avanzando muy lento. Aquí dice, sistema inquisitivo
La verdad es el motor de la búsqueda. Eso es lo que pretendía. Pero ¿qué vemos en el sistema adversarial? ¿No? ¿Qué vemos en el sistema? Es tan fuerte el compromiso del juez con la verdad que jamás debe buscarla. Él escucha las partes, no busca encontrarla, simplemente lo escucha A, lo escucha B y toma una decisión informada en función del tema A y el tema B. Exige que le diga la verdad quien está pidiendo algo. Si el fiscal me pide la detención o me pide que hay un riesgo, que me lo demuestre. Si la defensa me pide algo, que me lo demuestre. Ellos tienen que decirme la verdad. Yo tengo que exigir que me la digan como juez. El rol de las partes. Primero, tienen que estar en la audiencia. Porque, ¿cómo podría haber una lógica adversarial si no van? Yo tengo una postura muy estricta con relación a esto. Si el fiscal me pide una detención preventiva y yo señalo a audiencia y le notifico y él no viene, no hay petición. Ahora, yo entiendo que va a ser traumático esto, puede ser un problema, entonces buscaremos. Yo les pongo un ejemplo. En Centroamérica, ¿qué hacen los jueces cautelares? Empiezan a trabajar a las 8 y dicen de 8 a 9 solamente con detenido. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo puede estar seguro que va a poder decir 8 en punto, no llega el fiscal y lo combina, que tiene media hora para constituirse, de lo contrario procederá. Entonces él tiene su tiempo reservado, no hay audiencias entre 8 y 9 y solamente va a asumir con detenido. Entonces pasa algo y tiene unos minutos para decir, bueno, a ver, unidad fiscal, ¿dónde hay otro fiscal? Por aquí no hay, toma una decisión. Estoy seguro que 2 o 3 veces le va a pasar esto al fiscal, se va a armar un revuelo y luego va a empezar a ir a las audiencias. Si no hay imputados, si no hay defensa, no hay audiencia, porque ¿cómo hay? ¿A quién le pregunto? ¿De dónde saco la verdad? ¿De dónde? Ellos me tienen que dar la verdad, no yo tengo que ir tras de ellos. Ellos me tienen, yo tengo que pedírselas, exigirles que me la den. El fiscal da información y controla lo que le brinda la defensa. La defensa controla la información que le brinda la fiscalía y puede aportar más información. Sobre ese punto quisiera que nos aclare, doctor, a raíz de lo que se ha observado a nivel nacional en ciertos departamentos sobre la presencia fiscal. El protocolo es claro respecto a la asistencia, audiencia del fiscal, por cuanto el juez no puede suplantar la inactividad de un fiscal. Está claro lo que usted nos está explicando. Sin embargo, me nace una curiosidad en el sentido de que en cada audiencia, si bien van a argumentar, se les va a escuchar, van a estar todas las partes, tienen la costumbre, al menos en este distrito, que terminada oralmente su fundamento, resulta que dice, señor juez, tengo otra audiencia, voy a retirarme en este momento. Ojo, porque eso va a ser un problema para nosotros. Entonces sería bueno, doctor, que ahora sí sentemos la base para que no exista oscuridad en qué es lo que deben hacer los jueces cuando permiten que el fiscal se retire. Tenemos una audiencia oral. Si no hay alguien que manifieste oralmente su petitorio, no hay petitorio. ¿Podrá alguien suplir aquello? No, nadie puede suplir. El juez no puede agarrar, leer la imputación en voz alta y con eso, ¿acaso el juez es el que está acusando, lo que está pidiendo? ¿La secretaria es la que está pidiendo algo? ¿Quién está pidiendo? Ministerio Público. Si es una audiencia oral, oralmente el Ministerio Público tiene que hacer su pedido, porque si no volvemos al sistema inquisitivo y lo hacemos por escrito. Y eso también va en el elemento de que, aunque esté el fiscal ahí, no puede agarrar su escrito y decir, señor juez de instrucción de lo penal número 3, Trevi Quispe Mamani, fiscal de materia, ¿no? Eso elimina el elemento oralidad. Aunque ha existido en los distritos de La Paz y Oruro que sobre la base de la imputación sin presencia del fiscal
Adelante, Laura. Yo creo que si le mostramos a ese señor lo que está en esa página de ahí y lo que ha pasado en estos casos de la Corte Interamericana, tal vez pueda hacer algo, ¿no? Tal vez pueda hacer algo. Pero, volviendo a la pregunta de la doctora, ¿quién dirige la audiencia? ¿El fiscal? Si el fiscal dice, señor juez, yo me tengo que ir, tengo que ir el baile de graduación de mi hija, o tengo otra audiencia, o tengo algo. ¿Me permite contar una anécdota? Qué pena. Usted, como juez, dirige esa audiencia y me dice, señor fiscal, la audiencia aún no ha concluido, tenemos que pasar a resolver tema A o tema B. Ahora, eso se va a resolver con el escalonamiento. ¿Por qué? Porque si el fiscal presenta primero solamente el hecho fáctico, no va a querer irse todavía. Luego tiene que presentar los riesgos procesales, no va a querer irse todavía. Va a tener que escuchar, va a tener que quedarse obligatoriamente. Y ese es un mecanismo también para lograr, porque mientras no termine su planteo no va a poder irse. He conocido hace años atrás, del 2012, y me ha costado mi cabeza y no había tribunal que me ampare. Uno, había un fiscal muy draconiano que la defensa del imputado le decía con educación, con probidad, decía, me extraña que el Ministerio Público no haya observado el principio de legalidad, el principio de tipicidad. Eso nos enseñan en la facultad en primer año. Pero bueno, quiero indicar que en base a este principio de legalidad no se cumple el artículo 233 y todo el cuento. Y el fiscal interrumpía y decía, orden, me está indicando que soy alumno de la facultad de Derecho. Señor fiscal, no se ponga susceptible, el abogado está indicando y de manera educada, no he visto ningún agravio, no se ponga susceptible, manténgase en orden, tranquilo, siga, continúe. Y hablaba bien educado, y expresidente además de la Corte, el doctor Osvaldo Fon, bien educado el abogado. Magnífico, no contento con eso el fiscal dijo unas palabras siguientes: señor juez, voy a retirarme de la audiencia ya que usted no me hace respetar. Me ha indicado que soy estudiante de Derecho y por lo tanto me retiro. Dio 2 pasos, 1, 2, 3. En el tercer paso, tomé agua, creo, pero alcé la voz y dije, señor fiscal, alto, usted abandona esta sala y voy a aplicar el artículo 105 del procedimiento penal que usted pregona en los tribunales de sentencia. Depende de usted. Fiscal, has retrucado y se acepta. Porque ¿qué dice el 105? Abandono malicioso, multa el sueldo equivalente a un juez. Evidente, el abogado, todo ha salido fundado en favor de la parte imputada, todo tranquilo, han apelado, han confirmado todo. Pero un mes después, ese mismo fiscal ha buscado alguna falta de notificación, proceso, suspensión, apelación, no me han amparado. Tribunal Constitucional, no me han amparado. Y ese riesgo he tomado. Y continuamente tomamos Mendizábal, yo varias veces. Nos arriesgamos, no es que nos rendimos ante el fiscal porque nos ha mirado feo, no es también así, querido profesor. Simplemente hice la reclusión del negro porque usted mencionó que a veces se infunde, no es el temor. Otros colegas. En otros colegas probablemente, es verdad, es totalmente cierto. No podemos generalizar aquello. Pero simplemente lo manifesté también de manera amplia y general porque en algún caso algún juez pudo haberse sentido afectado por alguna situación de ese tipo. Totalmente de acuerdo con usted, y además hay otro argumento más. Si el fiscal se me levanta y me dice, retira su petición, la está retirando. El momento que él viene y me pide una cautelar y luego se levanta y se va, la está retirando.
¿Retira esa su petición? Bueno, váyase usted, levántense, se termina esta audiencia, no hay ninguna medida cautelar, quede usted en libertad, y punto. Porque no hay una petición que haya accionado. O el juez podrá decir, oye, este tiene cara de maloso, va a salir a violar a alguien ahorita. Yo le meteré la cautelar en este momento por su pinta. No puede, no puede. Si no se lo piden, si no está amparado en la ley, no hay. Y este es un elemento muy importante, y seguramente el doctor Fons hacía referencia a esto. Cuando vamos a discutir el elemento materialidad, son todos estos elementos los que vamos a buscar. Primero, la legalidad. No basta con que haya un hecho cualquiera. Todos son hechos. Esto que estoy haciendo ahora, lo que ha levantado su libro, son acciones, son hechos que están registrados en esa Cámara. Pero no es cualquier hecho. Solo aquellos que la ley penal ha seleccionado son delitos. Y eso es lo que hay que identificar, porque eso hace a este principio de legalidad. Y por eso hablamos del requisito de verificabilidad. El juez tiene que velar porque se cumple el requisito de verificabilidad. Y para eso tiene que establecer si se cumple este de legalidad. Pero no basta con que el hecho sea delictivo. Tiene que haber una responsabilidad atribuible a esa persona. Porque si no hay la probabilidad de que hubiese participado, o es imposible que hubiese participado, el requisito de verificabilidad muestra que no hay. El de lesividad, el de proporcionalidad, son los elementos que hacen a este requisito de verificabilidad, que tiene que ser tomado en cuenta, y que para que sea tomado en cuenta es más fácil si la audiencia es escalonada. Si primero yo hablo de la materialidad, con mayor facilidad puedo imprimir esto los primeros días, hacer un check. No para aprender, sino para no olvidarme, ¿no? Yo hago mi checklist, siempre lo hago, y siempre puedo estar seguro de que todo está funcionando bien. Para identificar el hecho controvertido hay estos otros requisitos de imparcialidad, independencia, organización del juez natural, estabilidad, idoneidad, luego el de contradicción y el de publicidad. Estas reglas de comprobación dan lugar a esto. Filtros que evitan que la información llegue distorsionada o manipulada, conjuntos de reglas que dan guía y certeza en la construcción del relato final. Cuando esto está claro, se puede tomar una decisión clara. Si esto no está claro, va a ser muy complicado tomar una decisión clara. Y aquí está nuevamente todo visto en perspectiva en este gráfico. Ahí está la garantía del hecho, ahí están los requisitos, verificabilidad, verificación del hecho y comprobación. Todo esto está en el protocolo y hacen el justificativo de por qué lo hacemos escalonado y por qué hablamos de la materialidad. Esto ya lo hemos hablado, sin juez no hay audiencia posible, y el estudio nos demostraba que han habido varias suspensiones porque el juez no ha estado presente, entonces es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ya habíamos hablado de que el juez dirige la audiencia y luego resuelve. ¿Sobre qué? Los planteos que se le han presentado. Eso es la oralidad. El juez luego entonces debe controlar los tiempos, porque si no, esto es indefinido. La audiencia de Jerry Fernández, 10 horas la primera cautelar. 10 horas. ¿De qué han podido hablar 10 horas? Si solo tenían que ver primero esto y luego riesgos procesales. No, creo que era de cesación, ¿no? Cesación. Sí, hay audiencias 10 horas. Y para negar todavía. Cuando lo importante es primero ver la materialidad y luego ver si hay riesgos procesales. Cuando le permitimos a las partes que hablen de lo que les da la gana, nos metemos en un problema. Un elemento que aquí es interesante
es establecer con anterioridad al desarrollo de la audiencia que se establezcan los puntos de discusión. Por eso han visto aquí en la audiencia, el juez les pregunta y les pide a ellos que les digan a los abogados, al fiscal y al defensor, que le digan a qué han venido. ¿Qué me están trayendo a este mi tribunal? Una solicitud de medida cautelar de detención preventiva. Yo me voy a oponer a la solicitud de detención preventiva, voy a pedir una menos gravosa, o voy a pedir la libertad irrestricta, o voy a plantear un incidente sobre este tema, pero que me lo pongan en ese momento, y así yo ya me ordenaré como juez, porque luego estamos en la mitad de la audiencia y de repente aparece una recusación. Dale. O se me crea un incidente de la nada y tratan de complicarme la vida. Por lo tanto, es importante que el juez defina los puntos de discusión, así también las cosas están claras, él sabe qué es lo que va a pasar, no hay sorpresas aquí. Y si hay un elemento nuevo que se le presenta, pídalo después. Ahora estamos discutiendo este elemento, porque ustedes lo han pedido. Pedir información es vital, y eso ya lo hemos hablado. Organizar la discusión es vital, ya lo hemos hablado. Y este otro elemento de identificar los hechos en discusión es importante, porque aquí es donde se pierde más tiempo. Me empiezan a discutir o crean una discusión sobre un tema que no viene al caso, hay que controlar los tiempos, ¿no? Y a eso me ayuda mucho el identificar los planteos, ¿no? Doctor, si la defensa, por ejemplo, tiene 5 abogados, yo por lo menos los limito. Por supuesto. Uno va a hablar, les digo. Claro, que se pongan de acuerdo. Y los demás verán qué hacen ustedes. Que le pasen papelitos si tienen alguna sugerencia. Exacto. Uno solo va a hablar, que no tengo tiempo para escucharlo a los 5. Pónganse de acuerdo, les doy un minuto, usted ordena sus papeles, ahora está la grabadora, mientras se ponen de acuerdo y les dice a ver cuál. Exacto. Unifique la defensa, no estamos en el caso Panturque, donde van a hablar 15 abogados. A los dos. Punto. No. En este ejercicio de identificar los hechos controvertidos y resolver solo los hechos controvertidos, como hace rato hemos mencionado, ¿no es cierto?, para acordar a nuestra audiencia, y yo estoy de acuerdo, pero en algún momento he visto algunas observaciones de algunos colegas en que dicen que se estaría violando algunos principios, derechos del imputado, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, no sé, etcétera. ¿Qué opina usted? A ver, si el fiscal dice, o bueno, si el abogado de la defensa dice, su domicilio es en la calle Olañeta 23, y el fiscal no dice que no hay domicilio conocido, ese es un hecho que ya no está en discusión. Y por eso es que yo sugiero, ¿está de acuerdo, señor fiscal, en que el domicilio es en la Olañeta 28? Sí, señor juez, estoy de acuerdo. Perfecto. Cuando hablemos de riesgos procesales, hay de que me diga no tiene domicilio. Yo no voy a entrar en esa discusión. Y está en la audiencia grabada de que el fiscal manifestó expresamente no tener. Y si lo va a tener, que diga por qué, que fue a verificar, no fue, qué evidencia tiene, de dónde saca, que no hay. Y ahí es un hecho controvertido, y ahí hay discusión. Pero los elementos que se han aceptado, no se queden callados cuando presientan que lo ha aceptado. Pregúntenle directamente. ¿Está de acuerdo? No hay ningún problema con la descripción del hecho. Porque luego viene el argumento, no, pero el hecho no puede de esa manera. Bueno, yo le pregunté en su momento. Y si yo le digo, a ver, fiscal, ¿cuál es el hecho? Es una violación, y la describo, y la tipifico como tal. Es más, yo sugiero que primero me diga la tipificación. Porque si me dice violación, artículo tanto, inciso tal, ya, perfecto, ya sé por dónde tiene que ir lo que está hablando. Y si me dice
y le robó su cuaderno. No, usted dijo que la notificación era esta, por favor, circunscríbase al hecho. Y si le pregunto a la defensa, con la previa advertencia de que no estamos aquí para discutir si es él culpable o no, estamos simplemente en un elemento de una presunción, hay un hecho y esto se presume que sucedió. No necesitamos llegar a la verificación, para eso va a haber un juicio después. Y le pregunto, ¿está de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Pero lo soluciono ahí. Que no fue a las 7 de la mañana, fue a las 7 de la noche. Ministerio Público. Fue a las 7 de la noche. ¿Tiene alguna evidencia? Sí, aquí está el acta firmada por tal. ¿Tiene alguna evidencia de que no fue a las 7? No. Listo, pasamos. Siguiente. Ya no es un punto de discusión. Eso es lo que resuelve el problema. Porque luego no me van a decir que no le he permitido. Le estoy permitiendo hablar. Es más, estoy motivando que hable. Por eso es que se sugiere aquello. Identificar los hechos en la discusión. Siempre darle la palabra, tratar de que ahí se cierre el elemento, ¿no? Lo que le va a permitir al juez tomar una resolución en la audiencia, y eso implicaría identificar claramente los planteos, es decir, es lo que tienen que hacer para mañana, ¿no? ¿Qué dijo este? ¿Qué quería este otro? Claramente. Y eso es lo que tiene que resumir, tiene que entender, y hasta que lo tenga claro, sigue. Y esto, y esto, y esto, y esto, hasta que el juez lo tenga claro, cuáles son los planteos, dónde hubo contrapuntos, qué debe resolver, qué es lo que se ha planteado como un motivo, definir la cautelar en este caso. Bueno, el juez tendrá que tomar posición. Sí, este tipo tiene que estar adentro. ¿Pero por qué? En base a estos fundamentos. ¿Por qué? Porque la ley lo ordena de esa manera. Bueno, ya no les quito más. Yo sé que son las 8 de la noche. Hemos avanzado muchísimo, creo, porque hemos dado una barrera general a todo. Estos ya son los elementos que dan soporte a los anteriores, por lo tanto, podemos hablarlos mañana.